Como estamos escuchando a nuestro hermano Ramiro, nos explica de acuerdo, Jesús sabía toda esta profecía que iba a acontecer, ya, instaura un nuevo pacto, instaura en la Santa Cena un pacto que es el pacto nuevo, que incluye estas leyes ceremoniales que estamos hablando, que está relacionado al temor de Dios. Por eso le dice en esta reunión, le dice en Mateo 26, 26 al 29, dice: tomó Jesús el pan y bendijo, los partió y le dio a sus discípulos. Y le dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Estaban comiendo el cordero pascual. Entonces dice: y tomando el vaso y hechas gracias le dio, diciendo: bebed de él todos. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para muchos por remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más hasta que el fruto de la vid, hasta aquel día cuando yo tengo de beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muchos hermanos piensan que Jesús bebió vino. Y les digo, un nazareo nunca puede beber vino. Y eso lo sabemos, hermanos, como nazareos. No podemos comer uvas ni sus añejos. Eso era un lenguaje simbólico. Se refería a lo que es, hermanos, la Santa Cena, que es la carne del cordero, que eso sí, no era un pan normal como nosotros ahora conocemos, sino era la carne asada, ¿no? La Santa Cena. Y luego, ya, ¿qué era esa copa de vino que todos piensan que es vino? Era la sangre del cordero para la expiación de su pueblo. O sea, en la Biblia hay que saber entender dentro del contexto que los nazareos no pueden beber vino. Entonces no se puede contradecir en este aspecto. Ahora, el requisito para nosotros obtener la vida eterna de acuerdo al nuevo pacto, y donde se reinstaura con Elías postrero el pueblo de Dios, entonces en San Juan 6:51 y 52 y 53 y 54 nos viene a explicar nuestro Señor Jesucristo y dice a los discípulos: yo soy el pan que ha descendido del cielo, y que si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Eso se refería a la Santa Cena. Dice: y el pan que yo os daré es mi carne, y la cual yo daré por la vida del mundo. Quiere decir que implica este rito ceremonial, hermanos, en este tiempo, para participar de la Santa Cena, vía leyes ceremoniales, ¿no?, o sacerdotales, que ha sido restaurada en el pueblo de Dios. Entonces, en esos tiempos, los judíos decían: ¿cómo se puede dar carne a comer? ¿No? Y dice Jesús nuevamente: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Pero aquel Hijo del Hombre tenía que todavía resucitar en el último tiempo. Ojo. Entonces se tenía que cumplir en este postrer tiempo la carne del Hijo del Hombre que nos da, pero no es la carne humana que nos da, sino es la participación que el Hijo del Hombre en el día postrero, restaurando su pueblo, tenía que hacernos conocer este nuevo pacto que es la Santa Cena. Para ello se restaura, hermanos, las leyes ceremoniales. Entonces, esta parte de la ley converge para aprender a temer a Jehová, para aprender a temer a Jehová. Por eso dice en el audio, como podemos escuchar, en Deuteronomio 14:22, indispensablemente diezmarás el producto de tu simiente del campo de cada un año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Es decir, la Santa Cena, ya, así como escogió Jesús en un lugar que él escogió, así tenía que reunirse su pueblo. Y ahí habitar ahí su nombre, el diezmo de tu grano,
de tu vino, de tu aceite, de los primerizos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Están cumpliendo, dice la hermandad. Entonces, no hay, dice el maestro. ¿Se dan cuenta? Yo he enseñado todo el tiempo. A ver, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no cumplen? Eso no solamente no se cumplía en los israelitas a cabalidad, pero sí ya había un inicio, amados hermanos. Un inicio de estas leyes rituales, ya que se empezó precisamente cuando el Hijo del Hombre restauró a su pueblo, el Elías postrero que venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, esto haciendo, hermanos, un alcance, no se trata de una hostia, ya que con una copita de vino, no, sino que tenía que instaurarse las leyes sacerdotales para comer la Santa Cena. No se trata de vino con una hostia, no se trata de un pedazo de panetón y luego una copa de vino. No, hermanos, es diferente. Para eso se tenía que instaurar las leyes en estos últimos tiempos, las leyes ceremoniales, para comer la Santa Cena y aprender dentro de estas leyes el diezmo, para que toda esta ofrendas, diezmos de los ganados, ya se hagan la preparación de la Santa Cena en un lugar especial que es el Campo Real o Campo Santo, donde se celebran los días, las tres fiestas, las fiestas de consagración, ¿no? Ahí se celebra la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, que en hebreo tiene sus nombres respectivos, ¿no?, traducidos a su lengua. Entonces, esta ofrenda que se da cada año era para el cumplimiento del temor. Escuchemos este siguiente audio, amados hermanos. Dice: estudiar el cumplimiento del temor. Como ahora mañana, mire otra que no, más, todavía falta estudiar del temor. No terminamos todavía, estamos solamente el contenido del verso. En Deuteronomio, el capítulo 10, verso 20, esto nomás estamos siguiendo. Todavía falta Salmo 112 y 128 y 103, 17, 18. Ahora sí mismo, pero vamos a lo que es preciso hacer, por ejemplo. Otro tema es, dice, en todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová son, es cosa consagrada a Jehová. Entonces ahora en Levíticos 27:30, Génesis 28, 22, Números 28, 21, 24, Deuteronomio, por ejemplo, dice en todas las décimas de la tierra, así de las simientes de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová son, es cosa consagrada a Jehová. Pero también dice otro, y si alguno quisiera recibir algo de su décima, añadirá su quinto a ello, y toda décima de vacas o de ovejas, y de todo lo que más pasa bajo la vara, la décima será consagrada a Jehová. Por ejemplo, estas cosas necesita estudiar bien claro, con calma, para que entiendan. Como ya estamos estudiando, podemos ver al escuchar este audio
lo que el maestro nos explica. Dice así: falta estudiar todavía. No terminamos aún, todavía estamos en Deuteronomio 10:20, es lo que ahorita estamos estudiando. Todavía falta, ¿no?, en los textos que corresponden al primer fundamento del temor, Salmos 112.1, Salmos 128.1, Salmos 106.3, y así todos los textos que implican en el primer fundamento. Entonces, nos dice en este audio que de estos diezmos, ¿ya?, también ahí se dan las décimas de la tierra, como el fruto de los árboles, ¿ya? Y eso es cosa consagrada a Jehová. ¿Para qué? Para participar entre todos los que están haciendo una reunión en el lugar que Dios escogió. Ahora, nos dice la profecía de Génesis 28:22, a esta piedra he puesto por título que será casa de Dios. Es decir, a la casa de Dios se tiene que llevar esto. Y todo lo que me dieres el diezmo lo he de apartar para ti. Es decir, a quien corresponde dar el diezmo es llevar a la casa de Dios, y ahí hay un encargado, un sacerdote, ¿ya? ¿Y ese sacerdote quién es? Eso vamos a seguir estudiando. Ojo, hermanos, no es un pastor religioso de tal lugar o tal cual, de tal denominación, no. Es un sacerdote, es un levita. Ahora, cuando nosotros vemos el libro de Levíticos 27:32, nos dice toda décima de vacas, de ovejas, la décima será consagrada a Jehová. No para que los hermanos pastores digan, dame el diezmo, corresponde, estás robando a Dios, cuando lo que corresponde al diezmo es consagrado a Jehová. Quiere decir la Santa Cena compartida dentro de su pueblo, cosas que no hacen. Y al contrario, hermanos, ya vemos qué es lo que hacen con el diezmo los pastores, que no dan a Jehová sino sin comentarios, ya lo sabemos. Entonces, para el cumplimiento del temor a Dios, que están lejos los que cumplen esto, tienen que reunirse en las fiestas, ya, porque las leyes están restauradas por Elías postrero, y de acuerdo a esta función corresponde al levita. Ahora, en el libro de Deuteronomio 14:29 dice, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda hora que tus manos hicieren. ¿Ve? Es lo que corresponde al levita. Cuando se lleva a la casa de Dios, se lleva al levita, no al pastor. Ojo, ¿y cuál es la función del levita? Que reparte esto, hermanos, con los extranjeros, que quiere decir con los que no son connacionales, son gentiles, ¿ya? Con el huérfano, con la viuda, con las personas que son pobres, ¿ya?, para que coman y sean saciados. Ojo, repartir dentro de los hermanos ese pan bendecido de Dios que ya había hecho Jesús, el alcance a sus apóstoles para el nuevo pacto, cuando se restaure el pueblo de Dios. Entonces dice, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda hora que tus manos hicieren. Esto se cumple en el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos cómo, cuándo y con quiénes se comparte el diezmo? Ya hemos explicado. Entonces, nuestro hermano Elio Rodrigo explicará esta parte acerca de la ofrenda voluntaria para el cumplimiento del temor.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Les habla el hermano Helio Rodrigo Alarcón Caballero de la ciudad de Cajamarca, Perú, para todos mis hermanos israelitas del Perú y del mundo. Vamos a tratar de explicar sobre los audios del maestro que nos daba a entender sobre el audio 220 de para qué aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. En el mismo Deuteronomio 14, 22, indispensablemente diezmarás todo el producto de la sementera que rendiere el campo cada un año. 23. Aumentale. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Sigue hablando del lugar. Para hacer habitar allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primerizos de tus vacas y de tus ovejas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahí está el temor. Y eso, el que cumple eso teme. El que no da, no, está difícil. Ahora vamos a pasar a 14, 29, acá no está. Entonces dice, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiere en tus poblaciones, y comerás, y serás saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieron. Ya, entonces acá, 10, 15, entonces ahora dice, acá está. Y hay que pasar al mismo, Malaquías 3, 10. Ahora 15, 10. Aquí. Ahora, de Levita, Levita dice que tenía que venir. Ya. Entonces dice, 10. Sin falta le darás, y no sea tu corazón maligno cuando le dieres, que por ello te bendicirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que pusieres mano. Ahora, Malaquías 3, 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, el maestro nos explicaba cómo para aprender a temer a Dios, y uno de los puntos es diezmando, para que así Dios nos colme de bendiciones. Pero por eso dice en Deuteronomio 14, 22 y 23, indispensablemente diezmarás todo el producto de la sementera que rindiere tu campo cada un año. Entonces, Dios está pidiendo el diezmo de todo la sementera del campo, y también pide el diezmo de las cabras, ovejas, vacas. Entonces, le pertenece a Dios, a nadie más. Entonces, eso tenemos que poner por cumplimiento. Y el 23 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Así está hablando de un lugar. Eso también hay que entender cuál es ese lugar, para tener allí su nombre, y el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus vacas y de tus ovejas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, un punto para aprender a temerle a Dios es el diezmo, en la cual tenemos que ponerlo por obra, practicarlo, todos los que hemos decidido servir a Dios. Allí está el temor, y eso tiene que cumplirse, eso tiene temor,
el que no da no está difícil, dice nuestro maestro. Vamos a pasar el 14:29 de Deuteronomio, ¿no es cierto? Que dice, y vendrá el levita. Ahora también hay que entender quién es el levita. Bien, vamos a otra pregunta. ¿Quién es el levita? Se refiere a uno. Vamos a pasar lectura. Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Entonces ese levita, ese mismo que vino a restaurar. Por eso que estamos presentando el rito de las leyes ceremoniales. Él ha ordenado para que se dé el sacrificio, de acuerdo al libro de Ezequiel, capítulo 45, versículo 17. Mas del príncipe será el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las solemnidades y en las lunas nuevas y en los sábados y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación y el presente y el holocausto y los pacíficos para expiar la casa de Israel. Entonces está diciendo, ese levita es el príncipe de Dios. Como estamos hablando del levita, entonces él es el sacerdote. Y en este tiempo hay un levita, hay un sacerdote, a quien le corresponde recibir el diezmo. Y él lleva a la cámara de la casa de Dios. Es decir, está siguiendo la cámara, que dice el lugar que está el lugar santo, el lugar Dios, el lugar de corazón. Pero que él toma los diezmos y él diezma de ese diezmo para un diezmo. Todo lo que decir, él diezma. Y con eso se queda. Él está haciendo realmente que quiere que hacer diseño. Del príncipe de holocausto y excelente. Del diezmo, él también. Este diezmo no corresponde a los sacerdotes, como van a ver, los sacerdotes están tomando esto. Inclusive están tomando las cosas, las ofrendas, los cueros, dicen, esto no corresponde a como sapo. No le corresponde a los sacerdotes. Ese es el corresponde a un solo sacerdote, a él le corresponde todo. O sea que cuando pasan... Entonces, para dar explicación al audio que hemos escuchado, dice, el sacerdote a quien corresponde recibir el diezmo. Dice, y lleva a la cámara de la casa de Dios. Esa cámara es el lugar santo donde mora el Espíritu Santo o donde vive el Espíritu Santo, ¿no? Hay un lugar donde vive el Espíritu Santo, dice, en el corazón del sacerdote. Es maravilla, hermanos, lo que Dios hace, lo que Dios ha determinado. Y dice, el que toma los diezmos, él diezma, y con eso presenta la ofrenda encendida a Jehová. Nos testifica el libro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 4. Y el holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová el día del sábado será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha. ¿Estamos viendo? Entonces, el príncipe presenta el sacrificio. Él da la orden para que se presente y él presenta. Y vendrá el levita. Ahora también hay que entender quién es el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerás y serán
saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda tu obra de tus manos hicieres. Ciertamente, pues, si nosotros ponemos por obra, vamos a ser bendecidos en todo lo que emprendiéramos, pero tenemos que hacerlo de corazón constricto, con toda voluntad, sin estar escatimando para Dios las cosas que le corresponden. Y ya estamos pensando, ¿no es cierto?, en Deuteronomio 15:10, y de ahí Malaquías 3:10, ¿no es cierto?, lo que dice que nosotros, pues, dice, sin falta le darás y no sea tu corazón maligno cuando te dieres, que por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo que pusieres mano. Ahí está claro, dice, que nuestro corazón no debe ser maligno, quiere decir que no debemos dar el diezmo que le corresponde de mala gana o pensando otra cosa, que no se debe, entonces debe ser voluntariamente y con amor debemos dar para Dios, y Dios nos va a bendecir en todo lo que nosotros emprendiéramos. Por eso dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os daré, abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Claro y preciso es Dios con cada uno de nosotros, si nosotros diezmamos, que Dios va a abrir las ventanas del cielo y la bendición va a sobreabundar en cada uno de nosotros, pero siempre y cuando nosotros le demos de buen corazón, sin estar pensando mal, para que así Dios también tome con agrado todo lo que le damos a Él, ya que el diezmo le corresponde a Él. Bien, habiendo escuchado la explicación de la recepción de los diezmos por el levita y llevado a la casa de Dios, el 311, lugar escogido de Dios es un hombre como ustedes. Ahora sí la casa es un hombre. Ahora sí ustedes también. ¿Por qué dice casa un hombre? Eso también falta saber, dice el Cristo. Hay mucho que tiene que entender. ¿Por qué dice casa? Casa es un hombre. Ya les voy a hacer entender. Nos da el texto 31:11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. El maestro nos explica, pues, en el lugar que él escogiere, vamos a tomar este punto, por eso dice, un momentito, cuando viniere todo Israel a presentarse, ahora ustedes están presentes aquí. Ahí está clarito, presentes ya muy bien en el lugar que él escogiere. Entonces, ¿en dónde? Entonces, en el lugar que Dios escogió. ¿Entienden eso? Hace una pregunta el maestro. El pueblo dice amén, aleluya, ¿no es cierto? El maestro dice, quiere decir, el lugar escogido de Dios es un hombre como ustedes. Lea, ordena a uno, por ejemplo, en Deuteronomio 31, 11, 12, 13. Deuteronomio 31, 11, 12, 13. Cuando viene todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, lo repito, cuando viene todo Israel a presentarse, entonces todo Israel, ahora ustedes están presentes aquí. Ahí está clarito. Perfecto. Ya muy bien. ¿Quién? En el lugar que ellos escogieron. Entonces, ¿a dónde? En el lugar donde Dios escogió. ¿Entiendes? Quiere decir lugar escogido de Dios
Es un hombre como ustedes. Ya, unidad esta ley, delante de todo Israel, a oídos de ellos. El lugar es un hombre donde Dios hinche de gloria con el Espíritu Santo. Quiere decir que el lugar que Dios escogió fue al Elías postrero en estos tercera generación, y ahí tenía que venir a morar el Espíritu Santo de Dios para que nos enseñe restituir al pueblo y nos enseñe las leyes morales y las leyes ceremoniales, para así seguir el camino a la santidad a Dios. También escucharemos el audio 58. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo capítulo 2, verso 7, dice: y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y hencheré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. 9. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mateo 21, 13. Él les dice: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habíais hecho. Dice, Dios pondrá gloria y luego hará temblar todas las gentes a nivel mundial. Porque dice, y vendrá el deseado de todas las gentes. Precisamente el deseado de todas las gentes es la casa. Por eso dice, mi casa es casa de oración. Entonces Dios prometió llevar a esa casa. Y yo los llevaré, Isaías 56, 7. Y yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamado de todos los pueblos. Nos da el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 7. Y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está. Henchir, mejor dicho, que Dios en esta casa tenía que venir el Espíritu de Dios al corazón de este Elías postrero, a este varón. Por eso dice, la casa, el lugar es un varón como cualquiera de nosotros, pero esta casa en esta casa tenía que venir a morar el Espíritu de Dios. Por eso también nos dice en Ageo 2:9, ¿cierto? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esa gloria que Dios iba a poner en este Elías postrero, en esta casa, iba a ser mayor que la primera. Por eso este Elías postrero formó el pueblo en esta tercera generación aquí en el occidente, para así enseñarle las leyes morales y las leyes ceremoniales. Por eso es lo que tenemos nuevamente, el pueblo de Dios está en marcha. Ya. El libro de Mateo 21:13, y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Para eso nos da también en el audio del maestro 220, para que aprendas a temer a Jehová vuestro Dios. Yo quiero saber una cosa, señor. Por ejemplo, los hermanos en Colombia, todos en sus templos tienen lo que es la cajita para la ofrenda voluntaria. Esa ofrenda es para el rey.
Claro, pues. Entonces, y si ellos no envían, ellos le están enviando al Señor esa ofrenda, o esa ofrenda, ¿qué están haciendo ellos con esa ofrenda? ¿Sí se la envían al Señor? No llega. No llega. Entonces, ¿qué están haciendo? O sea... Ellos se lo han tirado. Porque hace como 3 años que están en Colombia. ¿Y qué hacen ese dinero entonces? Es posible que no haya ofrenda voluntaria. De acuerdo al cumplimiento del diezmo, nuestro Señor Jesucristo decía a los sacerdotes judíos que su casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrón. ¿Por qué días se cumple la profecía? Pues cuando conversa con un hermano colombiano, dice que los sacerdotes no están enviando a ese lugar, a esa casa que era ese varón, a él le tendría que corresponder esos diezmos, todas esas primicias, para que él de ese diezmo diezme y de ahí lo reparta con los necesitados, menesterosos, viudas, huérfanos, con todos ellos. Pero ahora muchos de los hermanos piensan que esa casa o ese lugar es Cieneguilla o en los diferentes lugares donde se celebra la fiesta. No es así. El lugar que Dios escogió y esa casa es un varón en la cual este varón tenía que traer la ley de Dios. Y por eso, hasta ahorita en el pueblo de Dios, en Lima, una cúpula se está soportando de estos diezmos en la cual no se está dando el verdadero cumplimiento, el verdadero objetivo del diezmo. Eso es, hermano, que he podido compartir con ustedes y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aquí su hermano Helio Alarcón Caballero desde la ciudad de Cajamarca, Perú, y será hasta otra oportunidad.